tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar el día miércoles 24 de noviembre, siendo las 14:04. Y vamos a trabajar hoy día con algunas actividades que están en el libro que le entregan a ustedes de forma física, que también está en forma digital, y con el tema que ya hemos estado practicando durante estas semanas, que es propiedades de las potencias. Recordemos que vimos 4 propiedades en un principio y ahora estamos viendo las otras 4 propiedades restantes para también evaluar próximamente eso, de aplicar las propiedades de las potencias. Vimos multiplicación de potencias de igual base, división de potencias de igual base, multiplicación de potencias de igual exponente y división de potencias de igual exponente. Entonces vamos a practicar hoy día, como les dije, con actividades del libro. Voy a compartir pantalla, vayan tomando apuntes, tengan su cuaderno a mano. La próxima semana va a ser evaluado esto, con un test. Ahí más ratito voy a colocar la fecha para dejarlo ahí en el papel y después subirlo al Classroom. Entonces, comencemos. Aquí tenemos el libro. ¿Lo ven, cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, comencemos con algunas actividades. Comencemos con la número 1, que dice actividades en tu cuaderno. La número 1, ¿cuál te gustaría hacer de la número 1, Paula? La B. Vamos a ver, hacer la B. Dice menos 3 partido 21 elevado a 13. Estas son actividades del libro, página 33. Ya, entonces vamos con la 1B. Ya, la 1B dice menos 3 partido 21 elevado a 13. Por menos 3 partido 21 elevado a menos 4. Y nos están pidiendo, expresa las siguientes multiplicaciones como una sola potencia. Punto seguido, utiliza las propiedades. Entonces vamos a tener que dejar esa multiplicación que nos están entregando como una sola potencia. Y para eso vamos a aplicar propiedades. La propiedad que corresponda. Y como les dije, vimos 4 propiedades y tienen que ver con la base y con el exponente. En lo que están viendo en pantalla, ¿qué pueden ver que son iguales? ¿Las bases o los exponentes? Las bases. Exactamente. La base
Milena y Paula es menos 3 partido 21, y esa es una base que está repetida, está entre paréntesis, y ahí efectivamente tenemos una multiplicación, porque el puntito significa multiplicación, ¿de qué? De potencias de igual base. Y tenemos que aplicar entonces la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué nos dice esa propiedad? ¿Recuerdas, Paula? Profe, no, vea que no. ¿No? ¿Tú, Milena, por No. ahí has revisado algo? Ya, entonces, recordemos. La multiplicación de potencias de igual base nos dice lo siguiente. Atención, chiquillas. Dice, mantenga la base que ya nombró Paula. Ah, y dice que lo que se multiplica son los numeritos de arriba, los exponentes. No, no O dice también quedan igual. dice lo siguiente, dice mantenga la base. Entonces vamos a mantener la base. La base es menos 3 partido 21. Eso es lo primero, mantenga la base. Tal cual como está. Menos 3 partido 21 es una fracción. Menos 3 partido 21, sí. Ya, lista la primera parte de la aplicación de la propiedad. Y ahora, como se trata de una multiplicación de potencias de igual base, lo que dice la propiedad es sume exponentes. O sea, ¿cuál es el primer exponente? El 13, El 13. Más, el 4. Menos ¿cuál es el 4, segundo? menos 4. Menos 4. Entonces vamos a colocar paréntesis para que no se junten dos signos. Y ahí está aplicada la propiedad. Mantenga la base, sí la mantuvimos, menos 3 partido 21, entre paréntesis, y sume exponentes. Dice entonces 13 más el segundo exponente es menos 4. Pero como les decía la semana pasada, tengan mucho ojo porque hay veces en que uno aplica la propiedad dice sume, pero la regla de los números enteros nos va a obligar a restar finalmente, pues va a depender de la regla lo que debamos hacer. Entonces, vamos a seguir manteniendo acá la base, que es menos 3 partido 21. Y ahora tenemos que ver cuál es el resultado que se obtiene de esta suma, 13 más menos 4. 9. Porque ahí no es que se resta, profe, porque uno suma los signos y más, menos es menos, ¿no? Exactamente. Quedaría 9 porque se restaría. Nos queda 9. Sería 9, pero queda positivo. El O 13 queda es mayor, negativo. el 13 manda. Muy bien, Paula. Entonces queda así. ¿Y qué nos estaban pidiendo? Volvamos al libro. Dice, expresa las siguientes multiplicaciones como una sola potencia. Y listo, lo hemos logrado. Ahí está como una sola potencia. Habían dos, ahora hay una. Y nada más que eso. ¿Se entendió, Milena, Paula? Sí, profe. Sí. Profe, bueno, cuando vaya a hacer el test, usted hace un repaso así, porque es que si usted hace el test de una, o sea, si usted hace un repaso y hace el test, uno se acuerda de todo, pero si digamos hoy habla y la próxima semana no nos habla de eso, uno se le olvida. Porque por lo menos ahorita con lo que me acaba de explicar yo me acordé de todo lo que hemos estado mirando, pero si no, créame que
He vuelto. Se me había caído un momento el internet, no sé qué pasó. ¿Aclaré tu duda, Milena? Ya, ahí estoy compartiendo nuevamente. La número 1 está ahí, entonces 1, letra B, era una multiplicación de potencias de igual base. Mantuvimos la base, que era menos 3 partido 21. El exponente 13 se suma con el exponente menos 4. Nos queda 13 más menos 4. Al final se mantuvo la base, que era menos 3 partido 21, entre paréntesis. Y nos quedó 9. ¿Por qué? Porque la regla decía reste. Restamos, 13 menos 4 es 9. Y después nos fijamos cuál es el número mayor. El número mayor es 13. Tiene signo positivo, así que el 9 queda con signo positivo porque el mayor manda. Ahora sí, Mirena. Paola, ¿estás por ahí igual, cierto? Sí, profe. Ah, ya. Ya, vamos con... ¿Cuál te gustaría hacer de las otras, Milena? ¿La A, la C, la D? Profe, la D. La última. Sí, profe. Ya, vamos con la D. Dice 7 partido 11. Y 8 partido 9. Pero el elevado no me acuerdo. Elevado a menos 3. Ya. Y es una multiplicación. Sí. 8 partido a 9 era, Paula. Sí, profe. Ya. Entonces, nuevamente, la D nos fijamos y tenemos que identificar qué es igual, la base o el exponente. El exponente. Bien, los exponentes son iguales, las bases son distintas. Y tenemos una multiplicación entonces de potencias de igual exponente. ¿Qué había que hacer ahí? ¿Qué se mantenía? La base. No, siempre se mantiene lo que está repetido. Ah, entonces los exponentes. Muy bien, se repite entonces el exponente. Y las bases en este caso se multiplican. 7 partido 11 por 8 partido novenos. Lo que decíamos la semana pasada era que agrupábamos todo en un solo paréntesis. Entonces colocamos 7 partido 11 multiplicado por 8 partido 9. Ahí está todo en un solo paréntesis. Primera base multiplicando la segunda base, manteniendo el exponente que es menos 3. Igual.
Entonces ahí teníamos que multiplicar lo que quedó dentro del paréntesis. ¿Cómo se multiplicaban fracciones? ¿Qué se multiplicaba entre sí? Se multiplicaba como cruzado No, en o la igual. división de fracciones, Igual entonces. ¿qué significa igual, Paula? O sea, se multiplica 7 por 8 y 11 por 9 o como, profe. Eso, se multiplica horizontalmente, los de arriba entre sí y los de abajo entre sí. Numeradores entre sí y denominadores entre sí. 7 por 8, ¿cuánto es? 56. Bien, y 11 por 9. 99. Bien, Ay, no, así. se mantiene arriba de menos 3. Y ahí estaría respondido, pero porque nos están diciendo déjelo como una sola potencia. Y ahí lo hemos logrado, como una sola potencia. Pero nunca en una prueba y en un libro va a aparecer esta respuesta. ¿Por qué? Porque nunca un exponente debe quedar negativo. Siempre tiene que quedar positivo el exponente. Entonces aquí tenemos que recordar la propiedad que vimos en el test pasado. ¿Qué había que hacer cuando el exponente quedaba negativo? ¿Qué propiedad ocupar? ¿Y en qué consistía esta propiedad? Profe, yo no me acuerdo. La propiedad decía invierta. Invierta, el numerador se convierte en denominador y el denominador en numerador. Entonces, ¿qué numerito quedaría arriba en vez de 56? 99. Y en el denominador, 56. automáticamente el menos 3 se convierte en 3. Ah, solamente cambiando las de posición y ya. Sí, esa era la propiedad que vimos en el test pasado. Ya. Listo, ya lo hemos logrado. Se aplicó primero la propiedad que decía multiplicación de potencias de igual exponente porque ambos exponentes eran menos 3. Se agrupó en un solo paréntesis, 7 partido 11 por 8 partido 9, y se mantuvo el exponente menos 3. Después se multiplicó lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo. Numeradores se llaman los de arriba, denominadores se llaman los de abajo. Y se mantuvo el menos 3 y finalmente siempre obligatoriamente tenemos que transformar el exponente negativo en uno positivo invirtiendo. Y listo. ¿Dudas, consultas? No, profe. Milena, ¿alguna duda, alguna consulta? Solo, como les digo, consiste en identificar cuál propiedad usar y una vez que identificamos cuál propiedad usar, la aplicamos. Y son 4. Ya, vamos con la número 2. A ver, la número 2 dice, ¿es correcto el desarrollo que se muestra? Explica. Vamos a ver si es correcto o no. ¿Qué creen ustedes? ¿Será correcto lo que aparece ahí o estará incorrecto? En la número 2. Voy a dejarlo en 200% para agrandarlo más. Ahí. Menos un medio elevado a 4 por un tercio elevado a 4 dice que es menos... Pues yo creo que todo va bien, pero a lo último, en el resultado como tal, el 8 no va. O sea, va diferente el resultado ahí, no sé, profe. O sea, todo va bien menos eso. Solamente hay un error al final, dices tú, Sí, Paula. profe. El 8 está incorrecto, solamente el 8. O sea, no que esté incorrecto, sino que creo que... Es que no sé, profe. Si nos fijamos en la número 1, ¿a cuál se parece? A ver. Si nos fijamos en la 1, ¿a cuál se parecería? Se parecería a la C por lo menos, porque tiene, pues la que acabamos de hacer. Ah, no, esa no la hemos hecho. Hicimos fue Sí, la se, B. se parece a la C porque el exponente es 4, el mismo. Ujú. Y la C.
En la letra C, ¿qué propiedad hay que aplicar? La que acabamos de hacer con el mismo, con la última, sino que la última era negativa, o sea, con exponente negativo. Muy bien, Paola. Multiplicación de potencias de igual exponente. Los exponentes son iguales. ¿Y qué fue Por lo que eso, hicimos profe, nosotros? entonces ahí quedaría el 4, no 8, porque se tiene que Exact- mantener el exponente. exactamente. Hay un error acá en el 8 y hay un error acá en el 4 más 4. No hay que sumar. Uh-huh, Es, exacto. es mantener el 4 nomás. Así que ya en el segundo paso ya comienza con errores porque se equivocó acá al sumar. Había que mantener el 4, después daba menos un sexto y sigue siendo 4 acá. Exacto. Sí, mira que el error al final también. Sí, entonces vamos a colocar acá. No es correcto el desarrollo que se muestra. Entonces colocamos lo correcto es menos un medio elevado a 4 por un tercio, menos un medio elevado a 4 por un tercio elevado a 4. Entonces dijimos que todo se agrupaba en un paréntesis, queda al menos un medio multiplicado por un tercio, pero mantenemos el 4. No hay nada que hacer. Y eso nos da como resultado menos un sexto Elevado a 4. elevado a 4. Ahí está, entonces presentaba un error y ahí lo hemos corregido. Aquí aparece la explicación que ya vimos en la primera clase, que cómo se dividen potencias de igual base y de igual exponente. Aquí arriba aparece la explicación de cómo se multiplican potencias de igual base y cómo se multiplican potencias de igual exponente. Ya, aquí llegamos a la número 1, pero de otra actividad. Exactamente, miren, no se invertía, no era necesario invertir. Vamos con la número 1 y hagamos la 1A.
La U9 dice 2 partido 7 elevado a 6 dividido 2 partido 7 elevado a 4. Y nos están pidiendo expresa las siguientes divisiones como una sola potencia. Utiliza las propiedades. O hagamos la B mejor, porque la A no es tan complicada. Menos un décimo, 2 y menos 3. Dividido. Ya, ¿qué tenemos acá? ¿Qué operación? Una división Muy bien. División de potencias. ¿De igual base o de igual exponente? de igual base. Muy bien. La base es la que se repite acá. Los exponentes son distintos. Profe, pues ahí lo que tiene que hacer es, como es igual, entonces lo pasa al otro lado, pero solamente una vez. Y ¿qué? Espere que la clase pasada se lo explicó, yo tengo captura. Y lo único que hace es restar los exponentes y ya. Exactamente. En esta propiedad, Milena y Paula, vamos recordando, tenemos que mantener la base, como dijo Paula, entonces la base es menos un décimo, se mantiene, se escribe una sola vez. Como es división, se restan exponentes. En la Quedaría multiplicación de igual base se suman exponentes. Cuidado, ¿cuál es el primer exponente? el 2 2. Menos, ¿cuál es el segundo exponente? menos 3. Entonces se junta un doble menos acá. ¿Y qué ocurre con el doble menos? ¿En qué se convierte? En un número positivo. Exactamente, un doble menos es más. Menos por menos es más. Entonces va a quedar 2 más 3. ¿Cuál sería el Pues resultado final entonces como potencia? sería menos un décimo elevado a 5. Muy bien, Paula. Menos un décimo elevado a 5. Y ahí hemos respondido lo que nos estaban preguntando, o sea, lo que nos estaban pidiendo. Expresa las siguientes divisiones como una sola potencia. Utiliza las propiedades. Hemos utilizado la propiedad correspondiente y se dejó como una sola potencia. Y habían dos al principio que se estaban dividiendo. Dudas, consultas, si se dan cuenta, es, como decía Paula, solamente aplicar la propiedad para el test que se va a hacer la próxima semana. Identificar cuál propiedad puede ser multiplicación de potencias de igual base, multiplicación de potencias de igual exponente, división de potencias de igual base o división de potencias de igual exponente. Una de esas cuatro. Una vez que la identifican, la aplican y cuidado con los signos, porque de repente puede ocurrir esto que puede quedar negativo, se puede juntar un doble menos, si queda negativo el exponente hay que invertir, es con alternativa, así que mucho ojo cuando vayan trabajando. Profe, Paula, si a uno le va bien en esa evaluación que usted va a hacer, sí pasa la materia. sí, sí, es muy probable, porque eso ya es lo último que vamos a hacer. Ah, bueno, profe. No sé si tienes alguna duda, Milena, con respecto al último, con respecto a alguna propiedad.
Sí, sí, es con nota. Es con nota, Mirena. Vamos con la número 2, que es una especie de problema. En una división, dice, de fracciones, Profe, lo que hay que hacer es como resolver eso y a lo último sacar la mitad del resultado, ¿cierto? exactamente, eso es lo que hay que hacer. Muy Ya. bien, Paul. En una división de fracciones, el dividendo es un cuarto elevado a menos 3 y el divisor es un cuarto elevado a menos 1. ¿Cuál es la mitad del cociente? Aquí aparecen hartos nombres de los elementos de una división. Cuando tenemos, por ejemplo, una división, 6 dividido 2 es igual a 3. ¿Cuál de esos tres números es el dividendo? ¿6, 2 o 3? Y, por ejemplo, tenemos esta división, yo les decía, 6 dividido 2 igual 3. El dividendo es Todos, el 2, porque es el todos los número por... números, todos los números que están ahí tienen un nombre. ¿Cuál es el dividendo? El 2, porque el 6 es el divisor, el 2 es el dividendo y el 3 es el resultado. Al revés, Paula. Al El 2, revés. sí, el 2 es el divisor Ah, y el ya, 6 es el dividendo. ya, profe. Dividendo es el número al cual vamos a dividir. Por eso se llama dividendo. Ese es el que vamos a dividir. Entonces vamos a colocarle acá el nombre. El 6 es el dividendo. El 2 es el divisor. ¿Cómo se llama el número 3? Resultado. Sí, pero ese resultado tiene un nombre. Vamos al problema de inmediato. Ay, Producto de resultado de la multiplicación. sí, profesor. Miren, ¿qué dice? ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Cuál es la mitad del cociente? Entonces, ¿cuál es el nombre que recibe el Cociente. resultado? Cociente. Cociente. Se puede llamar cociente o cuociente. Ustedes pueden encontrarlo en los libros como cociente o cuociente. Entonces, desarrollemos ahora. En este problema dice que el dividendo es un cuarto elevado a menos 3, o sea, va a ser el primer número de la división. Va a ser un cuarto elevado a menos 3. Ese va a ser el dividendo. Y dice que el divisor es un cuarto elevado a menos 1. Y como nos están preguntando por el cociente, hay que dividir. Un cuarto elevado a menos 1. Entonces, nos queda eso y la pregunta es, ¿cuál es la mitad del cociente? Pero no nos preocupemos todavía de calcular la mitad. Preocupémonos de hacer la división primero. Y después cuando tengamos el resultado calculamos la mitad. Ya, Profe, entonces, pues ¿qué nos ahí quedaría pone ahí? lo mismo. O sea, porque como es igual. Bien, es una división de potencias de igual base. Entonces pondría lo mismo, ¿no? Muy bien, ¿qué ponemos entonces? Un medio, un cuarto, digo. Muy bien, un cuarto se conserva. Lo único que cambia son los exponentes. Pero pues igual no cambian todavía. ¿Cuál es el Sería primer? -3, -1. Ya, menos 3.
dice resta exponentes, o sea, menos, ¿y cuál es el segundo exponente? -1. Entonces se juntan doble menos nuevamente. Porque hay un menos que es de la propiedad que dice que reste y hay un menos del número. Ahora, ¿qué pasa con el doble menos, dijimos? Se suma. Muy bien, se convierte en más. Pero al fin y al cabo queda negativo porque con, o sea, menos más es menos, ¿no? Va a quedar menos 3 más 1. Y ahora tenemos que decidir acá, ¿qué tenemos que hacer cuando nos queda un número negativo y un positivo? ¿Se suman o se restan? Se restan. Muy bien. Y lo mismo que ocurrió delante, y el mayor manda. -2 queda. Bien, seguimos conservando la base con paréntesis porque es una fracción. Y como aparece con paréntesis, tenemos que seguir ocupando el paréntesis. Entonces colocamos un cuarto y restamos, nos da 2, pero colocamos menos 2 porque el 3 es mayor y tiene signo menos. Y ahora, por último, ¿qué tenemos que hacer ahí? Porque no nos puede quedar negativo el exponente. ¿Qué había que hacer para que no nos quede negativo? ¿Qué propiedad? ¿O qué nos decía esa propiedad que tenemos que hacer para que no nos quede negativo el exponente? Profe, ahí usted había dicho que era que se cambia, ¿no? Muy bien, Milena, muy bien, Paula, hay que invertir. O sea, 4 arriba, 4, y ahí cómo se dice 4 unados, o como, profe, 4 partido 1, 4 partidos sí, elevado a 2. pero, pero fíjense que como el 1 va a quedar abajo, da lo Entonces mismo que... queda, ajá, queda 4 Entonces, elevado a 2. exacto, no es necesario colocar el 1 porque sabemos que hay un 1 imaginario, todo número tiene un 1 imaginario debajo de él, entonces va a quedar solamente el 4 Elevado a elevado 2. a 2. Y el 1 ya sabemos que está bajito, imaginario. Ya. Ahora calculemos eso. ¿Cuánto es 4 elevado a 2? Aprovechemos de calcular 10, potencia. ¿Cuánto es, Paula? 16. Muy Está pésima la conexión. Disculpen, chiquillas, nuevamente me caí un ratito. Profe, era 16. Resultado final 16, pero la pregunta decía, calcule la mitad del cociente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? O sea, como dividir 16 en 2. Exactamente, cuando nos piden la O sea, mitad, nos están diciendo divida por 2. sería 8. 8 por 2, 16. Muy bien, y ahí recién tenemos la respuesta final. Se aplicó la propiedad, tuvimos cuidado con los signos, se calculó la potencia y finalmente calculamos la mitad porque era lo que nos preguntaban. Y todo esto yo lo voy a subir en un momento más para que ustedes sigan practicando y voy a colocar acá la fecha entonces de la evaluación
fecha de próximo test. ...1 de diciembre. Profe, pero el lunes. Ah, no, ¿qué fecha cae el primero, profe? Ya, he vuelto. Nuevamente se había caído la señal y estaba diciendo que la fecha del próximo test es el 1 de diciembre, próximo miércoles. El tema, propiedades de las potencias. Ahí están las 4 propiedades. Sí, para el 1 de diciembre del 2021, Paula. Y todo esto lo voy a subir en un momento y voy a colocar más ejercicios para que practiquen. Y si tienen alguna duda o consulta, me escriben nomás al correo y yo les respondo. Profe, ¿usted no puede regalar su número? Es que por el correo más difícil. Chuta, me estoy cayendo, parece nuevamente. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Sí, se me congeló la pantalla, pero por ahora solo puedo entregar, o sea, mi correo, porque Ay, profe, hay varios profesores que a nosotros nos han dado el número. ¿Por qué no lo regala usted? Es que ¿por qué? Por Gmail es más difícil todo. Cambia por WhatsApp, uno le escribe y llega de una. Pero esa manera de correos que le llegan a usted se enreda con el correo de uno. ya, si surge alguna duda o consulta, me escribes y ahí ya te doy el número. Ya, profe. Me quedé totalmente pegado, así que me despido, chicas. Voy a tener Bueno, que profe, apagar el chao. computador. Chao, gracias. Cuídense, que estén bien, estamos en contacto.